La policía le disparó a la hija de Chuck Norris en plena calle. Y lo que él hizo cuando lo vio te va a sorprender. Dina Norris caminaba por las calles polvorientas de su barrio en Texas, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El aire espeso del atardecer texano se pegaba a su piel como una manta húmeda, llevando consigo el aroma de asfalto caliente y el humo dulce que escapaba de las parrillas en los patios traseros. Las cigarras cantaban su coro eterno entre los árboles de mezquite, mezclándose con el sonido distante de niños jugando básquetbol en una cancha improvisada al final de la calle. Era uno de esos atardeceres donde el cielo se teñía de violeta profundo, como si la naturaleza misma preparara el escenario para algo importante. Dina ajustó la correa de su mochila deportiva, sintiendo el peso familiar de sus guantes de entrenamiento y su uniforme de karate dentro. A los 17 años, tenía la misma determinación férrea que había heredado de su padre, pero envuelta en la gracia natural de una joven que sabía exactamente hacia dónde se dirigía en la vida. Sus músculos aún hormigueaban por la sesión de entrenamiento de 2 horas que acababa de terminar, cada fibra de su cuerpo recordándole por qué amaba tanto las artes marciales. Sus tenis gastados golpeaban rítmicamente contra el concreto agrietado mientras pasaba frente a las casas de una sola planta, cada una con su pequeño jardín y su cerca de alambre. Las ventanas iluminadas revelaban familias cenando, televisores parpadeando con las noticias de la noche, la vida cotidiana desarrollándose en su ritmo predecible y reconfortante. Dina sonrió al recordar la conversación que había tenido esa tarde con su entrenador sobre el próximo torneo estatal. «¿Tienes hambre de victoria?», le había dicho, «pero también tienes la disciplina para controlarla». Esas palabras resonaban en su mente mientras caminaba, llenándola de una confianza silenciosa que irradiaba con cada paso. No notó el vehículo patrulla que dobló lentamente la esquina detrás de ella, sus ocupantes observándola con una intensidad que cortaba el aire pacífico como una navaja. El motor rumoreaba bajo mientras reducía la velocidad, siguiendo su ritmo. Dentro del vehículo patrulla, el aire acondicionado luchaba contra el calor sofocante, mientras 2 oficiales observaban a la joven que caminaba por la acera. El oficial Marcus Reed tamborileó sus dedos contra el volante, sus ojos pálidos, siguiendo cada movimiento de Dina con una intensidad que no tenía nada que ver con el cumplimiento del deber. «Mira a esa», murmuró Reed a su compañero, señalando hacia Dina con un movimiento sutil de la barbilla. «Camina como si fuera dueña de la calle». El oficial Tony Vázquez, más joven y con apenas 6 meses en la fuerza, miró por la ventana mientras masticaba chicle nerviosamente. «Es solo una chica regresando a casa, Marcus. Probablemente viene de la escuela o algo así». Reed resopló, sus manos apretando el volante, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Escuela? Mira esa mochila deportiva. Seguramente viene de algún entrenamiento de esos donde les enseñan a defenderse de la autoridad». Su voz goteaba sarcasmo y algo más oscuro. «Estos jóvenes piensan que pueden hacer lo que se les dé la gana». El motor del patrullero rugía suavemente mientras mantenían la distancia, siguiendo el ritmo pausado de Dina. Reed había trabajado estas calles durante 8 años, y en su mente, cada joven con confianza en sí mismo representaba una amenaza potencial al orden que él creía mantener. «Deberíamos hacer una verificación de rutina», dijo Reed, su mano ya moviéndose hacia la radio. «Asegurarnos de que no ande en nada sospechoso». Vázquez frunció el ceño, sintiendo un nudo formándose en su estómago. ¿Sospechoso de qué? Literalmente, solo está caminando. El protocolo es el protocolo, rookie. Reed apagó el aire acondicionado y bajó la ventana, dejando que el aire caliente invadiera el vehículo. Y mi experiencia me dice que cuando alguien camina con esa actitud por este barrio a esta hora, hay que investigar. Los ojos de Reed se entrecerraron mientras estudiaba la postura erecta de Dina, la forma segura en que movía sus brazos,
la confianza que irradiaba con cada paso. Para él, esa confianza no era admirable. Era una provocación. Acelera un poco, ordenó Red. Es hora de que esta jovencita aprenda quién realmente controla estas calles. El patrullero se acercó lentamente, como un depredador acechando a su presa en la tranquilidad engañosa del atardecer texano. El chirrido de frenos cortó el aire tranquilo como una alarma, haciendo que Dina se detuviera instintivamente. El patrullero se había detenido a apenas unos metros de ella, sus luces rojas y azules comenzando a parpadear en un ritmo hipnótico que contrastaba violentamente con la serenidad del atardecer. «Oye, tú. Detente ahí mismo». La voz de Reed atravesó el aire como un látigo mientras salía del vehículo, su mano descansando automáticamente sobre la funda de su pistola. Dina se volteó lentamente, sus ojos oscuros llenándose de confusión mientras observaba a los dos oficiales acercarse. Su entrenamiento en artes marciales le había enseñado a leer el lenguaje corporal, y algo en la postura agresiva de Red encendió todas sus alarmas internas. ¿Hice algo malo, oficial?, preguntó, manteniendo sus manos visibles y su voz tranquila, tal como su padre le había enseñado en las pocas veces que habían hablado sobre encuentros con la policía. «Eso es lo que vamos a averiguar», gruñó Red, acercándose con pasos pesados que resonaban contra el concreto. «¿De dónde vienes? ¿Qué llevas en esa mochila?» «Vengo del dojo, oficial. Solo llevo mi equipo de entrenamiento». Dina bajó lentamente la mochila de su hombro, pero Reed levantó la mano bruscamente. «No te dije que la abrieras. Manos donde pueda verlas». El corazón de Dina comenzó a latir más rápido. Vázquez se mantenía detrás de su compañero, claramente incómodo, pero sin intervenir. Sus ojos se encontraron por un momento, y ella vio algo parecido a una disculpa en ellos. «Oficial, realmente no entiendo qué está pasando», dijo Dina, su voz comenzando a temblar ligeramente. «Vivo a solo 3 cuadras de aquí. Mi papá es Chuck Norris. Pueden verificar». «No me importa quién sea tu papá», la interrumpió Reed, dando otro paso hacia ella. «Lo que me importa es por qué una jovencita como tú anda por este barrio con esa actitud desafiante». «¿Actitud desafiante?». Los ojos de Dina se llenaron de incredulidad. «Solo estoy caminando a casa». Reed sonrió de manera cruel, interpretando su confusión como resistencia. «Gírate y pon las manos contra la pared. Vamos a revisar esa mochila». «Pero yo no». Comenzó Dina, dando un paso atrás instintivamente. «Dije que te gires». Reed se abalanzó hacia ella, su mano extendida para agarrar su brazo. El mundo de Dina se convirtió en un torbellino de miedo y confusión, mientras la realidad de la situación finalmente la golpeó. La mano de Reed se cerró alrededor del brazo de Dina con una fuerza que la hizo gemir de dolor. Su entrenamiento en artes marciales le gritaba que se defendiera, pero las palabras de su padre resonaban más fuerte. «Nunca uses tus habilidades contra la policía, sin importar qué pase». «¡Suélteme! ¡No he hecho nada!», gritó Dina, tratando de liberarse del agarre que se hacía más fuerte con cada segundo. «¡Deja de resistirte!», bramó Reed, empujándola violentamente hacia la pared de una casa cercana. La mochila se deslizó de su hombro, estrellándose contra el pavimento y derramando sus pertenencias: guantes de entrenamiento, una botella de agua, cuadernos escolares. Vázquez dio un paso hacia adelante, su rostro pálido. «Marcus, cálmate. Es solo una niña». «¡Cállate!». Red giró hacia su compañero con ojos enloquecidos. «Está resistiendo arresto». Dina sentía lágrimas quemando sus ojos mientras luchaba por mantener el equilibrio. Su hombro derecho se estrelló contra el concreto áspero, raspando la piel a través de su camiseta. «Por favor, oficial, pueden llamar a mi papá. Él puede explicar». «Tu papá no va a salvarte de esto». Reed la empujó más fuerte, haciendo que Dina tropezara. En ese momento de caos, mientras Dina intentaba recuperar el equilibrio,
Sus reflejos de años de entrenamiento tomaron el control. Su mano se movió instintivamente hacia arriba para proteger su rostro del impacto inevitable. «¿Tiene un arma?», gritó Reed. Aunque las manos vacías de Dina eran claramente visibles, Vázquez parpadeó confundido. «Marcus, no veo ningún». El sonido del disparo cortó el aire del atardecer como un trueno tan fuerte y repentino que por un momento el mundo entero pareció detenerse. Las cigarras callaron. Los niños que jugaban a la distancia se quedaron inmóviles. Incluso el viento pareció contener la respiración. Dina sintió como si un yunque ardiente la hubiera golpeado en el hombro izquierdo. El impacto la hizo girar violentamente, sus piernas cediendo mientras caía hacia el pavimento caliente. El dolor era indescriptible. Una explosión de fuego líquido que se extendía desde el punto de entrada hacia todo su cuerpo. «¡Dios mío, le disparaste!», Vázquez gritó, su voz rota por el shock. El mundo de Dina se volvió borroso mientras la sangre comenzaba a formar un charco oscuro debajo de ella. A lo lejos, el rugido de un motor se acercaba rápidamente por la calle desierta. Chuck Norris venía a casa. La camioneta de Chuck se detuvo con un chirrido seco a medio cuadra de distancia. Incluso antes de ver completamente la escena, algo primitivo en su interior ya había comenzado a despertar. Las luces rojas y azules parpadeaban como señales de alarma contra las ventanas de las casas, y el silencio antinatural del barrio le erizaba la piel. Cuando sus ojos finalmente se posaron en Dina, tendida en el pavimento con sangre formando un charco oscuro debajo de su cuerpo, el mundo se redujo a un punto singular de claridad cristalina. No había gritos, no había pánico, solo una calma fría y calculada que había perfeccionado durante décadas de entrenamiento. Salió de la camioneta con movimientos fluidos, cada paso medido y deliberado. Los vecinos que se habían asomado a sus ventanas se quedaron inmóviles, sintiendo instintivamente que estaban presenciando algo que cambiaría todo para siempre. «¡Papá!». La voz débil de Dina cortó el aire como una súplica desesperada. Estaba consciente, tratando de aplicar presión a la herida de su hombro con manos temblorosas, lágrimas mezclándose con la tierra en sus mejillas. Reed y Vázquez se voltearon hacia él, sus rostros una mezcla de pánico y falsa autoridad. Reed tenía la pistola aún en la mano, el humo todavía elevándose del cañón en la luz mortecina del atardecer. «¡Alto ahí! Esta es una escena del crimen». Reed levantó su arma, apuntando hacia Chuck, pero su voz traicionaba el miedo que comenzaba a inundarlo. Chuck no se detuvo. Sus ojos, fríos como el acero, se movieron de la pistola en las manos de Reed al rostro pálido de su hija, calculando distancias, ángulos, posibilidades. La misma mente que había coordinado 1000 movimientos de combate ahora evaluaba la situación con precisión mortal. «Suelta el arma», dijo Chuck, su voz tan calmada que era más aterradora que cualquier grito. No era una súplica ni una orden. Era una declaración de hecho. «¡Te dije que te detengas!», Reed gritó, pero su mano temblaba visiblemente. Vázquez dio un paso atrás, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que había ocurrido. «Marcus, guardemos las armas. Esta situación ya está». Chuck avanzó otro paso, sus manos relajadas a los costados, sus movimientos tan naturales que parecían inocentes. Pero cualquiera que supiera leer el lenguaje del combate podía ver la tensión controlada en cada músculo, la precisión en cada respiración. «Mi hija», murmuró, sin apartar los ojos de Reed, «necesita ayuda médica. Ahora». El enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Todo sucedió en menos de 3 segundos. Cuando Reed apretó el gatillo por segunda vez, Chuck ya no estaba donde había estado un instante antes. Su cuerpo se había movido con una fluidez que desafiaba la física, girando hacia la izquierda mientras su mano derecha subía en un arco perfecto. El sonido del metal golpeando metal resonó en la calle cuando la mano de Chuck conectó con la muñeca de Reed.
La pistola salió volando, describiendo una parábola elegante antes de estrellarse contra el pavimento a varios metros de distancia, desarmándose en pedazos. Reed gritó, agarrándose la muñeca que ahora colgaba en un ángulo antinatural. Antes de que pudiera procesar completamente lo que había pasado, Chuck había pivoteado hacia él, su codo conectando con precisión quirúrgica contra el plexo solar del oficial. Reed se desplomó como un saco de arena, jadeando por aire que no llegaba a sus pulmones. Vázquez, paralizado por el shock durante los primeros momentos de la confrontación, finalmente reaccionó y alcanzó su taser. «Aléjate de él». Chuck se volteó hacia el oficial más joven, y Vázquez vio algo en esos ojos que le heló la sangre. No era rabia descontrolada, era algo mucho más aterrador. Justicia calculada y fría. No, dijo Chuck simplemente. El taser nunca tuvo oportunidad de dispararse. Chuck cerró la distancia entre ellos con 2 pasos fluidos, su mano envolviendo la del oficial y girando su muñeca con la precisión de alguien que había desmontado armas 1000 veces antes. Vázquez gritó cuando el taser cayó al suelo, pero el grito se cortó abruptamente cuando Chuck aplicó presión en un punto nervioso específico en su cuello. Vázquez se desplomó, consciente pero completamente inmóvil. Chuck no perdió ni un segundo celebrando. Se arrodilló junto a Dina, sus manos las mismas que acababan de desarmar a 2 oficiales armados ahora infinitamente gentiles mientras evaluaban la herida de su hija. «Estoy aquí, mi amor», murmuró, quitándose la camisa para usarla como vendaje improvisado. «Papá está aquí. Me duele mucho», sollozó Dina, aferrándose a su brazo con fuerza desesperada. «Lo sé, princesa. Pero eres fuerte, más fuerte de lo que ellos jamás serán». Alrededor de ellos, los vecinos habían comenzado a salir de sus casas, algunos con teléfonos en las manos, grabando todo. Las sirenas comenzaron a sonar a la distancia, acercándose rápidamente. Chuck presionó firmemente contra la herida de Dina, sus ojos scanning la calle para evaluar cuánto tiempo tenía antes de que llegaran refuerzos. La verdadera batalla apenas comenzaba. Las sirenas de la ambulancia llegaron antes que los refuerzos policiales, y Chuck sintió un alivio momentáneo al ver a los paramédicos saltar del vehículo con equipo médico en las manos. La paramédica principal, una mujer latina de mediana edad con ojos compasivos, se arrodilló inmediatamente junto a Dina, sin hacer preguntas sobre la escena caótica que la rodeaba. «Herida de bala en el hombro izquierdo», informó Chuck con voz controlada, manteniendo presión sobre la improvisada venda. «Perdió sangre pero está consciente y sus signos vitales parecen estables». «Buen trabajo manteniendo la presión», dijo la paramédica, sus manos moviéndose con eficiencia profesional mientras evaluaba la herida. «¿Cómo te llamas, mi amor?» «Dina», susurró la joven, sus ojos moviéndose entre su padre y la paramédica. «Dina Norris». Chuck no soltó la mano de su hija mientras los paramédicos trabajaban, aplicando vendajes apropiados y preparando una camilla. Sus ojos, sin embargo, permanecían alerta a los sonidos que se acercaban. Más sirenas, más vehículos, voces de radio coordinando una respuesta masiva. «Señor Norris», dijo el segundo paramédico, un hombre joven que claramente lo había reconocido, «necesitamos trasladarla al hospital ahora. ¿Puede acompañarnos?» Antes de que Chuck pudiera responder, el primer vehículo policial dobló la esquina a alta velocidad, seguido por otros 2. Los oficiales saltaron de sus patrulleros con armas desenfundadas, pero se detuvieron abruptamente al ver la escena. Reed y Vázquez en el suelo, uno gimiendo por su muñeca rota, y el otro aún inmóvil pero consciente, Chuck arrodillado junto a su hija herida, mientras los paramédicos trabajaban. «Manos donde podamos verlas», gritó uno de los oficiales recién llegados. Chuck levantó lentamente una mano, la otra manteniéndose firmemente entrelazada con los dedos de Dina. «Mi hija necesita atención médica inmediata».
Estos oficiales le dispararon sin provocación. El oficial al mando, un sargento veterano con canas en las sienes, evaluó rápidamente la situación. Sus ojos se movieron de los oficiales caídos a la joven sangrando en el pavimento, a los teléfonos que grababan desde todas las ventanas del barrio. «Levanten a esos dos y llévenlos al hospital también», ordenó a sus subordinados. Luego se dirigió a Chuck. «Señor, necesito que venga con nosotros para hacer una declaración». «Voy con mi hija», respondió Chuck. Su tono no admitía discusión. Los paramédicos subieron a Dina a la camilla, y Chuck se movió con ellos hacia la ambulancia, ignorando las protestas de los oficiales. El sargento observó en silencio, comprendiendo que había fuerzas en juego más grandes que un simple procedimiento policial. Las luces fluorescentes del hospital creaban un resplandor cruel que contrastaba violentamente con la calidez del atardecer que habían dejado atrás. Chuck caminaba por los pasillos estériles con pasos que resonaban como tambores de guerra, siguiendo la camilla donde Dina luchaba por mantenerse consciente mientras los médicos evaluaban rápidamente sus heridas. Herida de bala que atravesó tejido muscular, sin daño aparente a huesos principales, murmuró el cirujano jefe mientras examinaba las radiografías. Tendremos que operarla para limpiar la herida y reparar el daño vascular. Chuck asintió, su mano aún sosteniendo firmemente la de Dina antes de que la llevaran al quirófano. «Estaré aquí cuando despiertes», le prometió besando su frente. «No me voy a ningún lado». Mientras las puertas del quirófano se cerraban, Chuck se dirigió a la sala de espera, donde ya había comenzado a formarse una tormenta. Un detective de mediana edad con traje arrugado lo esperaba junto a una mesa llena de formularios, y a través de las ventanas del hospital, Chuck podía ver las luces de las cámaras de televisión comenzando a congregarse. «Señor Norris, soy el detective Álvarez de Asuntos Internos», dijo el hombre, extendiendo una mano que Chuck ignoró completamente. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó esta noche. Mi hija acaba de entrar a cirugía porque sus oficiales le dispararon por caminar por la calle», respondió Chuck, su voz tan controlada que era más amenazante que cualquier grito. «Eso es lo que pasó». Álvarez suspiró, abriendo una carpeta llena de fotografías de la escena. «Entiendo su frustración, pero también necesito que me explique cómo dos oficiales armados terminaron en el suelo y usted sin un rasguño. Se interpusieron entre un padre y su hija herida». Chuck se sentó en una de las sillas de plástico, sus ojos fijos en las puertas del quirófano. Eso fue un error. Afuera, el murmullo de reporteros comenzaba a crecer. Las redes sociales ya ardían con videos tomados por los vecinos, hashtags demandando justicia, y la historia de Chuck Norris defendiendo a su hija herida se extendía como fuego por todo el país. El teléfono de Álvarez sonó constantemente llamadas del jefe de policía, del alcalde, de oficiales de relaciones públicas, tratando de controlar una narrativa que ya se había escapado de sus manos. «Señor Norris», dijo Álvarez cuidadosamente, «esto se está convirtiendo en algo muy grande. Necesito que entienda que hay procedimientos». Chuck lo miró con una intensidad que hizo que el detective tragara saliva. «Los procedimientos fallaron cuando le dispararon a mi hija». El teléfono del detective Álvarez no había dejado de sonar en los últimos 20 minutos. Cada llamada traía la misma urgencia desesperada. El video se había vuelto viral, y la situación estaba escapándose completamente de control. «Señor Norris», dijo Álvarez, cerrando su teléfono por tercera vez, «necesito que vea esto». Sacó una tablet y la colocó sobre la mesa entre ellos. En la pantalla, un video granulado pero claro, mostraba exactamente lo que había ocurrido en la calle. Chuck observó en silencio mientras la grabación mostraba a Dina caminando pacíficamente, la agresión injustificada de Reid, el momento del disparo y su propia intervención. El audio capturaba cada palabra, cada grito, cada sonido que había marcado los peores momentos de sus vidas.
Ya tiene más de 2 millones de reproducciones, murmuró Álvarez, desplazándose por los comentarios que se multiplicaban cada segundo. Y no para de crecer. En redes sociales, el hashtag Justicia para Dina se había convertido en tendencia mundial. Miles de personas compartían el video, expresando su indignación, demandando que se hiciera justicia. Celebridades, activistas y ciudadanos comunes se unían en una sola voz de protesta. El teléfono de Álvarez volvió a sonar. Esta vez, al colgar, su rostro estaba pálido. Era el jefe de policía, dijo lentamente. Los oficiales Reed y Vázquez han sido suspendidos sin sueldo, pendientes de investigación, y... Hizo una pausa, como si las palabras le costaran trabajo. Me han ordenado que le ofrezca una disculpa oficial en nombre del departamento. Chuck no respondió inmediatamente. Sus ojos permanecían fijos en la pantalla, donde el video había comenzado a reproducirse nuevamente. Esta vez notó algo que había pasado por alto. En el fondo, varios vecinos habían grabado desde diferentes ángulos, creando un registro completo e incontrovertible de los eventos. Una disculpa no va a curar la herida de bala de mi hija, dijo finalmente Chuck, su voz tan calmada como siempre, pero con un filo que cortaba más profundo que cualquier grito. Las puertas del quirófano se abrieron y apareció el cirujano, aún con su bata quirúrgica manchada. Chuck se levantó inmediatamente, olvidando completamente al detective y a los videos virales. La operación fue exitosa, anunció el doctor con una sonrisa cansada. Su hija está estable y podrá verla en unos minutos. Afuera del hospital, la multitud de reporteros había crecido exponencialmente. Camiones de noticias de estaciones de todo el país llenaban el estacionamiento, y una multitud de manifestantes pacíficos había comenzado a congregarse con carteles demandando justicia. La historia ya no era solo sobre Dina Norris. Se había convertido en algo mucho más grande. La habitación del hospital estaba bañada en una luz suave que contrastaba dramáticamente con la intensidad de las últimas horas. Dina yacía en la cama, su hombro izquierdo envuelto en vendajes blancos, conectada a monitores que emitían pitidos constantes que tranquilizaban a Chuck con su ritmo regular. «Papá», murmuró Dina cuando lo vio entrar, su voz ronca por la anestesia pero sus ojos más claros que antes. «¿Estás bien?» Chuck sintió una mezcla de orgullo y dolor al escuchar que su primera preocupación era por él. Se acercó a la cama y tomó su mano derecha con infinita gentileza, notando cómo sus dedos, normalmente tan fuertes por años de entrenamiento, ahora temblaban ligeramente. «Yo debería ser quien te pregunte eso», dijo, acariciando su cabello con su mano libre. «¿Cómo te sientes, mi amor?» Dina cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, Chuck pudo ver que estaba luchando contra las lágrimas. «Tengo miedo, papá. No entiendo por qué me dispararon. Solo estaba caminando a casa». Las palabras de su hija golpearon a Chuck más fuerte que cualquier puño que hubiera recibido en décadas de combate. Se inclinó hacia adelante, descansando su frente contra la de ella, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo espacio silencioso donde solo existían ellos dos. «No fue tu culpa», le susurró. «Nada de esto fue tu culpa. Hay personas en este mundo que olvidan que su trabajo es proteger, no lastimar. Pero tú los detuviste», dijo Dina apretando su mano. «Vi lo que hiciste antes de que me llevaran. Los detuviste sin hacerles lo que ellos me hicieron a mí». Chuck asintió lentamente. «La fuerza debe usarse para proteger, nunca para vengarse. Eso es lo que te he enseñado desde pequeña». Una enfermera entró discretamente para revisar los medicamentos de Dina, y Chuck notó cómo su hija se tensaba automáticamente al ver a otra persona uniformada. Era un cambio sutil pero devastador en la joven que había caminado con tanta confianza por las calles solo horas antes. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», preguntó Dina después de que la enfermera se fuera.
Que tenías razón sobre lo que me dijiste cuando empecé a entrenar. Que mi fuerza no siempre me podría proteger de todo. Chuck sintió su corazón partirse y reconstruirse al mismo tiempo. Pero tampoco te rendiste. Eso es lo que importa. Afuera de la ventana, podían escuchar el murmullo distante de la multitud que había crecido durante la noche. 3 días después del tiroteo, Chuck se encontraba en los escalones del juzgado del condado, rodeado por una multitud de reporteros y ciudadanos que habían venido a presenciar algo que muchos pensaron que nunca verían: oficiales de policía siendo formalmente acusados por el uso excesivo de la fuerza. El fiscal del distrito, una mujer afroamericana con el cabello gris y ojos que habían visto demasiadas injusticias, se acercó al micrófono con una carpeta llena de documentos legales. Después de una investigación exhaustiva, y basándonos en la evidencia en video proporcionada por múltiples testigos, anunció con voz firme: el gran jurado ha decidido procesar al oficial Marcus Reed por agresión agravada y uso excesivo de la fuerza, y al oficial Tony Vázquez como cómplice en estos cargos. Un murmullo de aprobación se extendió por la multitud. Chuck, vestido con una camisa simple y jeans, mantenía su expresión neutral, pero sus ojos mostraban una satisfacción profunda y silenciosa. El abogado de Red, un hombre nervioso con traje caro, se acercó rápidamente a los micrófonos. Mis clientes estaban cumpliendo con su deber y siguiendo protocolos estándar. ¿Qué protocolo incluye disparar a una adolescente desarmada?, gritó una voz desde la multitud, seguida por un coro de voces de apoyo. Chuck se dirigió al micrófono cuando el fiscal le hizo una seña. La multitud se quedó en silencio, esperando sus palabras. Mi hija Dina está recuperándose, comenzó, su voz cargando por encima del ruido de la calle. Pero hay miles de familias que nunca han tenido la oportunidad de ver justicia. Este no es solo el caso de Dina. Es sobre cambiar un sistema que permite que estos abusos continúen. Esa tarde, en el salón de la escuela secundaria local, se llevó a cabo una reunión comunitaria que atrajo a más de 500 residentes. Líderes comunitarios, padres de familia y jóvenes llenaron cada asiento disponible. Queremos establecer un programa de supervisión civil de la policía, anunció la organizadora de la reunión, una maestra retirada llamada María González. Y queremos que Chuck Norris encabece el comité. Chuck se levantó lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas en él. Acepto, dijo simplemente, pero con una condición. Mi hija Dina también formará parte del comité cuando esté lista. Esta lucha es tanto de ella como mía. La sala explotó en aplausos, pero Chuck ya estaba pensando en el trabajo que quedaba por hacer. El cambio verdadero apenas comenzaba. 6 meses después, el dojo de Chuck había sido transformado en algo más que un lugar de entrenamiento. Las paredes estaban decoradas con fotografías de jóvenes de la comunidad practicando artes marciales junto a carteles que decían: «Conoce tus derechos y la fuerza viene de la disciplina, no de la violencia». Dina estaba frente a un grupo de adolescentes demostrando una técnica de defensa personal. Su hombro izquierdo se había curado completamente, pero una pequeña cicatriz permanecía como recordatorio silencioso de aquella noche que había cambiado todo. Su movimiento era fluido, confiado, pero Chuck notaba una nueva profundidad en sus ojos, una sabiduría que solo viene del dolor superado. Recuerden, les decía a sus estudiantes, el verdadero poder no viene de poder vencer a alguien más fuerte. Viene de saber cuándo usar esa fuerza y cuándo hay mejores opciones. Uno de los estudiantes, un joven llamado Miguel, cuyo hermano mayor había tenido sus propios encontronazos con la policía, levantó la mano. «¿Pero qué pasa si no tienes opciones? ¿Qué pasa si te atacan sin razón?» Dina intercambió una mirada con su padre antes de responder. «Entonces documenta todo lo que puedas, mantén la calma, y recuerda que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Pero sobre todo, asegúrate de llegar a casa con tu familia».
Después de la clase, Chuck y Dina caminaron hacia el centro comunitario donde se realizaba la reunión mensual del Comité de Supervisión Policial. Las mismas calles donde había ocurrido el tiroteo ahora se sentían diferentes, más seguras, más vigiladas, más unidas. ¿Cómo te sientes antes de estas reuniones?, preguntó Chuck mientras caminaban. Nerviosa, admitió Dina, pero también esperanzada. Es extraño cómo algo tan terrible puede convertirse en algo que ayuda a otros. En el centro comunitario, más de 100 personas se habían reunido para discutir las nuevas políticas de entrenamiento policial que habían ayudado a implementar. El oficial Vázquez, quien había sido sentenciado a servicio comunitario como parte de su acuerdo de culpabilidad, estaba presente como ejemplo de rehabilitación dentro del sistema. Los cambios que hemos visto en los últimos 6 meses son solo el comienzo, anunció Dina al dirigirse a la multitud. Pero cada paso que damos juntos nos acerca más a un futuro donde ningún otro joven tenga que pasar por lo que yo pasé. Chuck observó a su hija con orgullo infinito, sabiendo que ella había transformado su trauma en poder para toda la comunidad. La lucha continuaba, pero ahora tenían esperanza.